Aclaraciones, esta historia fue adaptada y posiblemente traducida al inglés por Zeus24, o sea yo, pero puede contener algunos errores de traducción en cosas como los nombres de los personajes, en el ambiente, o puede contener errores al referirse en algún personaje en sí, y eso se describirá como por ejemplo ella, a pesar de que el personaje es masculino o no sea masculino en sí. No entorpecerá la redacción de la historia, pero podría llegar a confundir a más de uno, y por eso lo aclaro de antemano. Los siguientes capítulos de la historia serán a ser subidos entre 1 a 14 días luego de la publicación del anterior capítulo. Y como siempre aclaro, pueden recomendar sus historias por los comentarios, ya sea de Abby Hotel, Hello Agost, El Agua, Naruto, Dragon Ball, My Hero Academia, cual sea. Yo siempre lo estaré atento para leerlos en los comentarios y ver si son aptos por el canal. Ya sin más chacha y mariquera, y comienza el video. Disfruten. Izuku, el héroe de Goma. Por el creador. Agapito Libera Arreola. El link de la historia original estará en la descripción. My Hero Academia junto con sus personajes e historia no me pertenecen, todos los derechos a Koei Horikoshi. Capítulo 1. La infancia. Nos encontramos en una escuela de preescolar, un lugar grande y muy pintoresco, con algunos dibujos hechos en las paredes, un gran patio perfecto para que los niños salgan a jugar, columpios, mesas y dibujos de juegos en el suelo. Dentro de la escuela, también todo era colores. Podías ver tonos azules, rosas, verdes, amarillos y muchos más, acompañados de dibujos en hojas de papel pegados a las paredes, estantes con juguetes de distintos tipos, percheros donde se colgaba la ropa de los niños, etc. En el lugar, podemos ver que estaban en clase. Había una maestra enseñándoles a los niños a contar de una manera divertida, usando animalesitos para captar la atención de los pequeños infantes, quienes estaban siguiendo el ritmo de la maestra. Así fue hasta que llegó la hora de un pequeño descanso. Entre los niños que se encontraban en el lugar, estaban dos niños particulares. Uno tenía el cabello rubio cenizo, con ojos de color rubí. El otro, con cabello de tintes verdes y negros, ojos esmeralda y pecas en cada mejilla. Estos dos pequeños estaban jugando con sus figuras de acción. El rubio tenía la figura de nada más ni nada menos que el héroe número 1, All Might, y el bicolor de verde tenía una figura de lo que parecía ser un villano. Bakugo. Todo ahora está bien. ¿Saben por qué? Porque yo estoy aquí. Izuku. Ay no. Es el héroe número 1, All Might. Bakugo. Villano, tus días de fechorías han acabado. Izuku. Este será tu final, villano. Bakugo golpea la figura del villano usando a All Might, mientras hacía un efecto de golpe, y luego Izuku colocó la figura del villano en el suelo. Izuku. No. ¿Por qué decidió ser un villano? Bakugo. Jejeje, oye, Izuku. Izuku. ¿Qué ocurre, Kacchan? Bakugo. Cuando ambos seamos grandes, nos volveremos los mejores héroes, ¿verdad? Izuku. Por supuesto. Bakugo. Cuando ambos tengamos nuestras peculiaridades, nos esforzaremos mucho para lograrlo. Izuku. Claro. Seremos el mejor dúo de todos. Bakugo. Así es. Las clases habían terminado, los padres o tutores de los chicos estaban llegando para llevarse a los pequeños. Centrándonos en los dos amigos de antes, ellos estaban esperando juntos a que llegaran sus mamás. Siempre llegaban juntas, esto era porque ambas trabajaban en el mismo lugar y salían juntas siempre. Ambos niños no tuvieron que esperar mucho, ya que pronto llegaron dos mujeres hablando muy amigablemente. Ambas eran casi de la misma estatura. La primera era de un cabello idéntico al de Bakugo, con ojos del mismo color, tenía una figura envidiable. La otra mujer tenía el cabello verde y ojos de color esmeralda, con una figura más promedio. Ambas mujeres, al ver a su hijo, lo llamaron Inko. Vamos, Izuku, es hora de irnos. Mitsuki. Andando, Katsuki. Cada pequeño fue con su respectiva madre para emprender el viaje de regreso a casa.
Por un tiempo caminaron juntos, pero después llegó el momento de separarse, ya que vivían en casas alejadas. Centrándonos en nuestro protagonista, Izuku y su madre pronto llegaron a casa. El pequeño fue corriendo directamente a su habitación, en la cual dejó sus juguetes sobre su cama, para luego regresar hacia abajo en busca de su madre. Izuku. Mamá, mamá. Inko. ¿Qué ocurre, Izuku? Ya imaginando lo que diría. Izuku. Ponme el vídeo de All Might. Inko fue con su hijo de regreso a su habitación, donde ella, mientras encendía la computadora, Izuku se sentó en la silla esperando ansioso. Poco después, la madre ya había puesto el vídeo, dejando a su hijo para poder iniciar con la limpieza del hogar. Mientras Izuku estaba fascinado, All Might era simplemente sorprendente, un héroe modelo. Con su simple presencia ya se hacía notar. Es un héroe que podría inspirar a muchos para seguir el camino del bien, puedan volverse un héroe o no, la maldad no estaba a salvo ante su gran fuerza. Al día siguiente, en el preescolar, estaba Bakugo demostrando su por fin obtenido Kirk, el cual era poder generar explosiones a partir de sus manos, lo que dejó fascinados a todos los niños y a la maestra. Pero quien estaba más fascinado era Izuku. Cuando todo eso pasó, Izuku estaba junto a Bakugo. Izuku. Tu Kirk es genial. El poder crear explosiones es simplemente estupendo. Bakugo. Jeje, ¿verdad que sí? Con un Kirk como este, podrás vencer a los villanos con facilidad, no podrán resistirse a mis ataques. Izuku. Sí. Yo también quiero ya despertar mi Kirk. Quiero saber de lo que será capaz. Bakugo. Ya pronto lo harás. Y también será fabuloso, igual que el mío. Un tiempo después, ese mismo día, Izuku estaba en su casa, mientras jugaba con sus figuras de acción, y su madre estaba preparando la comida, cuando alguien llega. Hisashi. Cariño, Izuku, estoy en casa. Cerrando la puerta tras de sí. Izuku. Papá. Corriendo hacia él. Hisashi. Oh, ¿qué tal estás, pequeña mata de hojas? Carga a Izuku. Izuku. Jeje, estoy bien. Oye, papá. Hisashi. ¿Qué pasa? Izuku. Kacchan ya despertó su peculiaridad. Hisashi. Oh. ¿En serio? ¿Y cuál es? Izuku. Él puede crear explosiones con sus manos. Hisashi. Eso es fascinante. Izuku. Yo también tendré un capricho genial, ¿verdad? Hisashi. Jeje, dalo por hecho, Izuku. Inko. Qué alegría que por fin regresaras, amor, Izuku. Alarma. Izuku. ¿Qué pasa? Hisashi. ¿Qué pasa? Viendo a Izuku. Lo que estaba ocurriendo era que, de alguna manera, el torso de Izuku se había alargado, haciendo que sus pies casi llegaran al suelo. Izuku. ¿Qué ocurre? Me siento raro, viendo su cuerpo. Guau. Hisashi. Izuku. Tu capricho. Izuku. Mi peculiaridad. Mi peculiaridad. Moviendo su cuerpo como si fuera un péndulo. Ese mismo día, fueron al hospital para tener más información sobre el Kirk de Izuku. Lo que el doctor les reveló fue que su cuerpo tenía una composición idéntica a la goma, así que, en pocas palabras, Izuku tenía un cuerpo de goma. Todo de él era de goma. Órganos, huesos, tejidos, incluso sus mismas células. Esto alegró demasiado a Izuku, tremenda sorpresa que le daría a su amigo Kacchan al día siguiente. Y así, al llegarse el siguiente día, en una hora libre, Izuku fue con Bakugo rápidamente. Izuku. Kacchan. Bakugo. ¿Qué pasa, Izuku? Izuku. Mira, jala mi dedo. Levantando su brazo derecho. Bakugo. Ya conozco esa broma, no es muy divertida. Izuku. No es una broma. Solo hazlo. Bakugo. De acuerdo, pero si es una broma, ya verás. Bakugo toma el dedo índice de Izuku, para luego jalarlo, y después sorprenderse. El dedo de su amigo se había estirado como si se tratara de una liga. Bakugo. Esto es. Izuku. Es mi peculiaridad. Bakugo. Wow. ¿Y qué es exactamente? Izuku. Mi cuerpo es de goma. Así que puedo estirarme como ella, mira. Izuku sujeta la pata del escritorio de la maestra para luego comenzar a retroceder, mientras su brazo se estiraba. Esto dejó sorprendidos a los demás chicos, que fueron a jugar con el brazo de Izuku usándolo para saltar la cuerda, a lo que Izuku estaba riéndose por el uso que le dio a su brazo. Bakugo.
Ahora podremos ser los mejores héroes. Izuku. Sí. Tras ese día, había pasado un año, donde ambos chicos experimentaron de distintas maneras con sus peculiaridades, siendo muy creativos a la hora de tratar de inventar ataques especiales o cosas por el estilo. Y este día era uno de ellos. Ambos chicos estaban en un parque, estando vigilados a lo lejos por sus madres. Ambos chicos estaban practicando sus técnicas. Bakugo. Y a esta la llamo ataque de metralla. Colocando sus manos en el suelo para luego generar una explosión y destruir levemente el suelo, lanzando tierra y pequeñas rocas a causa del mismo. Izuku. ¡Guau! Eso es genial. Ahora mírame. Gomu Gomu no. Izuku estira su brazo izquierdo hacia atrás, mientras este comenzaba a girar en el sentido de las agujas del reloj, para luego detener su estiramiento e impulsarse hacia adelante. Rifle. Lanzando el golpe contra un árbol, haciendo que este se agite. Bakugo. Wow, estupendo. Con esto les demostrarás a los demás que tu Kirk no es inútil. Izuku. Jeje, así es. Inko. Niños. Es hora de irnos. Izuku. Oh, es hora de irnos. Bakugo. No te preocupes, después podremos seguir. Oh, espera. Izuku. ¿Qué pasa? Bakugo. Quiero mostrarte un movimiento más antes de irnos. Izuku. ¿Cuál? Bakugo. Mira, junta sus dos manos, mientras apunta a la nada, para luego, de estas, generarse una explosión con forma de proyectil que impacta contra una roca, liberando al impacto algo de fuego. Izuku. Sorprendente. ¿Cómo las llamas? Bakugo. Lo llamamos halcón rojo. Izuku. Genial. Mitsuki. Andando, niños. Bakugo. Bueno, es mejor irnos. Izuku. Sí. Poco después, Izuku e Inko llegan a casa. Izuku va directo a la sala para encender la televisión en el canal de noticias, esperando que anuncie algo de algún héroe, o incluso mejor, de All Might, mientras Inko estaba a la cocina por un vaso de agua. Pero en ese momento, suena el teléfono de la casa. Inko va y responde la llamada. Poco después, Inko va a la sala para buscar a Izuku. Inko. Izuku, apaga la televisión, tenemos que salir rápido. Izuku. ¿Qué pasa, mamá? Inko. Es tu padre, está en el hospital. Y tras lo dicho, Izuku apaga la televisión y corre hacia su mamá. Ambos, al salir de la casa, toman un taxi para llegar lo más rápido posible al hospital, donde al llegar, van a recepción y preguntan por el padre. Les indican el cuarto y ambos se apresuran a ir. Al llegar, entra y pueden ver a Hisashi, quien tenía diversos vendajes en su cuerpo, además de estar conectado a unos aparatos raros a ojos de Izuku. Este es quien primero corre hacia su padre. Izuku. Papá. Hisashi. Pequeño, dando una leve sonrisa. Inko. ¿Qué fue lo que ocurrió? Al borde de las lágrimas. Hisashi. Un villano, nos tomó por sorpresa, por suerte pude rescatar a los otros y dar tiempo suficiente como para que llegara un héroe. Inko. ¿Estarás bien? Hisashi. Sí, los doctores dicen que no estoy en un grave riesgo, solo necesito un par de semanas, aunque después de esto, ya no trabajaré en la unidad especial. Inko. Te dije que ese trabajo era demasiado riesgoso, ¿qué hubiera pasado si? Hisashi. Lo sé, pero ese era mi sueño, aunque ya no trabajaré ahí, parece que me cambiarán a un puesto como detective. Inko. Eso suena mucho mejor. Izuku. Padre. Hisashi. ¿Qué ocurre, pequeño? Izuku. Por ser un héroe, te pasó esto. Hisashi. Se podría decir, un héroe salva a las personas aún arriesgando sus vidas. Izuku. Al día siguiente, en la escuela, Izuku estaba algo distante, lo cual era muy raro en él. Todos sus compañeros trataron de preguntarle, pero él no decía nada, hasta que Bakugo fue quien lo hizo. Bakugo. ¿Qué es lo que te ocurre, Izuku? No eres tú el día de hoy. Izuku. Yo ya no quiero ser un héroe. Bakugo. ¿Qué? ¿Por qué? Izuku. Mi padre, por ser uno, terminó en el hospital, llorando levemente. Bakugo. Pero, si dices que fue un héroe, entonces eso no es algo bueno. Izuku. Yo no quiero llegar a terminar así, ahora puedo darme cuenta de lo peligroso que es ser un héroe, tengo un Kirk débil, igual que mi padre, no soy como All Might o como tú, quienes tienen un Kirk poderoso, yo no podré hacer lo mismo que ustedes. Bakugo. Izuku.
Capítulo 2. Tragedia. Desde aquel acontecimiento donde Izuku decidió dejar su sueño de lado para evitar terminar igual que su padre, o peor, han pasado momentos de altos y bajos para él. Bakugo siempre trata de animarlo para que vuelva a creer en su sueño, pero Izuku está muy arraigado a olvidarlo. Su madre se había puesto muy mal por la situación de su padre, e Izuku no quería que eso llegara a pasar si él se volvía un héroe y terminaba así. No quería preocupar a nadie. Ahora, tras eso, ha pasado un año más. Izuku y Bakugo, con 6 años, han entrado a la primaria, y como era de esperarse, ambos están en la misma escuela y, por casualidad, en el mismo salón. Bakugo rápidamente se hizo amigos. Su kirke era muy llamativo, eso ayudó mucho para ganar amistades. Izuku, por su parte, decidió mantenerse un poco más al margen. Claro, tenía sus amigos, pero no tantos como Bakugo. Aún así, la primaria comenzó muy bien para ambos. La personalidad de Bakugo era alegre, algo brusca y social, algo muy distinto al Bakugo del canon, mientras que Izuku era más calmado y no hablaba mucho. El padre de Izuku, tras haber salido del hospital con bien, tomó un mes de recuperación de su trabajo. Para explicarlo, él formó parte de una brigada policial especial, la cual estaba preparada para combatir contra villanos de riesgo en momentos en los que los héroes no estaban disponibles por alguna situación. Pero a causa del ataque de un villano, él había terminado en ese estado, y ahora era un investigador. Si no podía luchar en el frente, lo haría en la retaguardia, ayudando a resolver crímenes o acertijos de manera más lógica. Ahora, en estos momentos, Izuku y Bakugo se encontraban en un arcade cerca de sus casas. Estaban muy entretenidos jugando en una máquina un juego de peleas, mientras eran observados por algunos chicos que se impresionaron del nivel que tenían. Bakugo: ¿con eso crees que ganarás? Izuku: veamos qué te parece esto. Izuku logra atinar un combo contra Bakugo, lo que le restó mucha vida a su personaje, pero después, Bakugo arremetió con un especial, logrando así la victoria. Bakugo: gané. Izuku: rayos. Bakugo: ahora debes comprarme una rebanada de pizza. Izuku: sí, ahora vuelvo. Izuku va a la zona de comida, mientras Bakugo se sienta en una mesa del lugar. Poco después, Izuku regresó con 2 rebanadas de pizza y se sentó junto a Bakugo. Bakugo: era solo una rebanada, pero bueno, eres muy generoso. Izuku: una de esas es mía, glotón. Ambos chicos comienzan a comer sus rebanadas, y para pasar el rato, Bakugo es quien empieza a entablar una conversación. Bakugo: y dime, ¿ha creado nuevos movimientos? Izuku: Kacchan, ya hemos hablado de esto. Bakugo: oh, vamos, deja de decir eso, ¿en serio abandonarás tu más grande sueño? Izuku: Bakugo, tu kirke es genial y muy fuerte. Con un cuerpo así, los golpes no te duelen, eres inmune a todo daño provocado por ataques físicos, te sería muy fácil luchar contra villanos que usan sus puños o pies. Izuku: no sigas, por favor. Bakugo: ¿no seríamos el mejor dúo de todos? Desanimado. Izuku: creo que necesitarás conseguir a otro. Todo siguió en calma, hasta que el gerente del lugar subió el volumen de una televisión que se encontraba en el centro del lugar. Al parecer, estaban dando unas noticias de emergencia. Reportera: esto es terrible. Tras un operativo por parte de los héroes para encontrar a un gran villano, se ha desatado una batalla nunca antes vista entre el héroe número 1, todopoderoso, contra un villano que es capaz de hacerle frente. 1. ¿Porque esto es una broma? 2. ¿Alguien que pueda hacerle frente a All Might? Reportera: en estos momentos, detrás de mí, estamos teniendo imágenes de la batalla entre All Might y el villano. La cámara enfoca la pantalla detrás de la reportera, donde se puede ver que Todopoderoso estaba luchando contra un villano. No se podía ver muy bien, ya que se estaban moviendo demasiado rápido. Reportera: la gente en estos momentos está siendo evacuada para evitar pérdidas por el combate, así que todos los que estén por el Distrito Norte deben salir y seguir las indicaciones de los oficiales. Izuku: ¿el Distrito Norte? Bakugo: ¿es este? No hubo tiempo de reaccionar, ya que una explosión se genera en el techo del lugar, haciendo que todo se caiga. Izuku se encontró levantándose después del derrumbe. Estaba bajo unas rocas. Gracias a su cuerpo de goma no fue perjudicado por la caída de las rocas, pero sí tenía algunas cortadas provocadas por estas mismas. Izuku miró a su alrededor, lo que lo dejó en estado de shock.
Había varias personas muertas, mucha sangre por favor. Pero en ese momento, escucha algo. ¿Eso es todo? ¿Todopoderoso? Con un tono burlón. Todo podría. Esta vez acabaré contigo. Todos para uno. Izuku estaba viendo a ambos adultos. Uno frente al otro, preparándose para salir volando a atacar. El villano era un sujeto que usaba un traje elegante negro, su cabeza estaba casi calva, el poco cabello que tenía era de color blanco, solo se podía ver uno de sus ojos, de un color plateado. En su rostro tenía una sonrisa macabra. Arrepentidamente, ambos hombres desaparecen, a la par que se escuchaban estruendos. Izuku trató de caminar, pero algo lo contiene, un quejido proveniente de alguna parte. Alguien aún estaba vivo. Tenía que encontrarlo, y rápido. Tuvo que aguantar las ganas de vomitar por las escenas sangrientas que había alrededor, así buscando hasta por fin encontrar la causa de los quejidos. Era Bakugo, pero él estaba en una pésima posición. Estaba partido a la mitad a causa de una lámina de metal que cayó sobre él. Había mucha sangre alrededor, pero el chico aún se aferraba a la vida. Bakugo logró vencer a Izuku, su rostro expresaba cansancio, su vida se estaba fumando rápidamente. Bakugo. ¿Y Izuku? Izuku. Kakashi-chan, cayendo de rodillas frente a su amigo mientras las lágrimas comenzaban a hermano. Bakugo. Me alegro, que estés bien. Izuku. Tú. Bakugo. Izuku, prométeme algo. Izuku. ¿Qué cosa? Haré lo que sea. Llorando a gran cantidad. Bakugo. Vuélvete, un héroe, por mí, protegido, a todos, ¿sí? Izuku. Hola. Bakugo. Izuku, con esto, puedes ver que, sin importar si eres un héroe o no, puedes terminar herido, así que, ¿por qué no mejor estarlo después de haber salvado a la gente? ¿No crees que es mejor? Izuku. Claro, y yo, me volveré un gran héroe, lo haré. Bakugo. Qué alegría, por fin, recuperaste tu sueño, espero que llegas a ser el número 1. Bakugo cerró sus ojos, a la par que su cuerpo dejaba de moverse, él ya había muerto. Izuku al ver esto, empezó a llorar más, a la par que soltaba un grito desgarrador. Mientras tanto, afuera del lugar, estaba un grupo de rescate buscando sobrevivientes. Y al escuchar el grito, fueron a rápido tratar de encontrar el origen de este, encontrándose con Izuku. Uno de los rescatistas lo tomó en brazos y lo sacó del lugar para llevarlo a una zona segura. Un tiempo después, se puede ver a Izuku siendo tratado en un hospital. Terminaron con él rápido, ya que sus heridas no eran muy graves. Izuku en todo momento solo miraba al suelo, con una mirada perdida. Poco después, llegaron sus padres, junto a los padres de Bakugo. Al verlo, fueron corriendo hacia él. Su madre fue la primera en abrazarlo mientras estaba llorando. Izuku. Gracias a Dios que estás bien. Hisashi. Hijo, es un milagro que estés a salvo. Izuku. Mitsuki. ¿Dónde está Katsuki? Está por aquí. Izuku. Andila, no. Masaru. No me digas que... Mitsuki. ¿Qué? ¿Qué pasa con él? Izuku. Él está muerto. Comenzando a llorar de nuevo. Tras lo dicho, la madre de Bakugo comienza a llorar, mientras intentaba negar ese hecho, siendo abrazada por Masaru intentando consolarla. Poco después, ambos se van del lugar, quedando así Izuku con sus padres. Hisashi. ¿En qué caso? Izuku. Él lo vi. Izuku. ¿Me volveré un héroe? Hisashi. ¿Qué? Izuku. Me volveré un héroe, se lo prometí a él, me lo prometí a mí, me volveré un héroe para salvar a todos, no dejaré que algo así vuelva a pasar. Hisashi. ¿Estás seguro? Izuku. Sí, lo estoy. Entonces, adelante, te apoyaremos. Capítulo 3. Un camino para tomar. Tras lo sucedido en la batalla entre All Might y el villano, la ciudad había sido muy afectada. El villano resultó ser más poderoso de lo que se había esperado, este hecho sembró miedo en la gente. Que existía un villano así no era algo bueno, eso representaba un muy mal comienzo de algo terrible. Pero para fortuna de todos, todo ese miedo fue erradicado por la victoria de All Might. Él pudo derrotar a ese gran villano, avivando así las llamas de la esperanza en todos. All Might demostró en ese combate que no tenía comparación, ningún villano podría contra él. Gracias a su victoria, los villanos se ocultaron por un tiempo, manteniendo un perfil bajo para evitar pérdidas, mientras que las personas se sentían ahora mucho más seguras. Siendo protegidos por alguien como All Might, no tenían nada que temer.
Izuku, tras todo eso, quedó marcado. Con la muerte de su mejor amigo frente a él, esa imagen jamás se borraría de sus recuerdos. Él tenía pesadillas muy seguidas por esto, generando así un trauma. El imaginario que sus amigos quedarán así. Así que Izuku, tras esto, evitó el contacto en la escuela, no quería tener lazos de amistad con nadie, no quería volver a sufrir por algo parecido a lo de Bakugo. Sus padres estaban muy preocupados por la salud mental de Izuku, por lo que optaron por llevarlo con un psicólogo para ayudarle con sus problemas. La cosa no resultó tan mal, las pesadillas habían terminado, aunque la cuestión social aún estaba presente. Habían pasado unas semanas después de lo ocurrido, Izuku en estos momentos se encontró en su habitación, pensando. Izuku. Tengo que esperar 10 años para poder entrar a alguna escuela para héroes, eso es demasiado tiempo, necesito volverme un héroe lo más pronto posible, quizás, deba tomar la opción de volverme un vigilante, en sí son héroes, pero no tienen sus licencias, lo que hacen está bien ante la moral, pero ante la ley no, es peligroso, arriesgado, pero, solo así podría empezar con mi sueño, solo que, si me descubren, entonces sería mi fin. Izuku. Entonces, ¿qué puedo hacer? Ya sé, podría esperar 3 años, para así practicar karate o algo así, después de eso, empezaría como vigilante, además, es tiempo suficiente para pensar de alguna manera para evitar que me descubran, sí, así será. Al día siguiente, Izuku, después de regresar de la escuela, fue hacia su madre, quien estaba preparando la comida. Izuku. Mamá. Inko. Oh, ¿qué ocurre, Izuku? Izuku. Me preguntaba si podrían inscribirme a clases de karate. Inko. ¿Por qué? Izuku. Bueno, me gustaría prepararme desde ya para volverme un héroe. Inko. Ya veo, está bien, hablaré con tu padre de ello. Izuku. Gracias. El tiempo había pasado, ambos padres aceptaron el inscribir a Izuku a las clases de karate, donde Izuku comenzó a prepararse para los futuros combates que tendría. Tras pasar el tiempo, Izuku no había cambiado en la escuela, seguía estando distante de los demás, en trabajos de equipo, solo se comunicaba lo necesario para realizar los trabajos. Siempre comía solo en las horas de receso, era alguien puntual a la hora de entregar los trabajos. Con el tiempo, hubo bravucones que intentaron amenazarlo, pero Izuku se encargaba de ellos fácilmente, sea la peculiaridad que tuvieran. Izuku. Al fin, saliendo del salón de clases siendo el último. Oye, cabeza de brócoli. Izuku. Volteando a ver al chico. He visto que eres muy listo, pero también muy raro, ¿por qué siempre estás solo? Izuku. ¿Eso no te importa? TSK, con que esas tenemos, creo que tendré que ponerte en tu lugar, pecoso. Izuku. Por favor, déjame en paz, quiero regresar a casa. Sí, regresarás a casa, pero arrastrándote. El chico se había lanzado sobre Izuku, mientras su brazo se volvía de roca. Izuku, al ver esto, se preparó para atacar. El chico lanzó el golpe, pero Izuku lo esquivó fácilmente, para luego golpear al chico en la cara, haciendo caer. Este se levanta para intentar golpear una vez más a Izuku, pero este ya no estaba en el lugar. Izuku decidió evitar pelear contra el chico, o al menos no dentro de la escuela. El chico persiguió a Izuku, gritando que era un cobarde. Así estuvieron hasta salir del edificio, ahora estaban en el patio, siendo observados por otros alumnos. No seas cobarde, maldito brócoli. Izuku. Lárgate, no quiero lastimarte. ¿Lastimarme? Jajajaja, con mi Kirk que me cubre de rocas, jamás podrás hacerlo. El chico se lanza nuevamente contra Izuku, quien levantó su pierna para luego comenzar a estirarla hacia el cielo. Cuando el chico estaba por atacar a Izuku, este comenzó a bajar su pastel. Izuku. Gomu Gomu no. El pie a gran velocidad golpea directo en la cabeza del chico. Oye. Al recibir el golpe, el chico se estampa contra el suelo rápidamente, a la par de que este se agrietaba por la fuerza del impacto, dejando así inconsciente al chico. Izuku se alejó un poco de él, ahora solo le quedaba esperar a que llegaran los maestros, los cuales no tardaron mucho. Al chico se lo llevaron a la enfermería, mientras que a Izuku a la dirección, donde hablaron con él, y él les dijo que ese chico trató de atacarlo desde un principio, y él solo se defendía, lo cual poco después fue corroborado por un chico que había visto todo, así solo dándole una advertencia a Izuku, para que después se pudiera marchar a casa. El tiempo transcurrió, ahora ya habían pasado 3 años.
Ahora Izuku, con 9 años, logró llegar hasta el último nivel en el karate, la cinta negra. Tras esto, ya estaba preparado para comenzar con su vida como justiciero. Lo había planeado mucho. Usaría un pasamontañas y guantes para evitar ser reconocido y evitar dejar huellas. Saldría por las noches, al menos 3 horas, para así tener tiempo para dormir. Pronto, llegó el momento de comenzar con ello, un sábado, un buen día para comenzar. Había llegado la noche, las 10 de la noche. Izuku se preparó para salir, su madre estaba dormida y su padre no estaba en casa, así que tenía la vía libre. Salió por la ventana de su habitación para evitar hacer ruido al abrir la puerta de su casa. Al caer, salió caminando con cuidado, evitando provocar algún ruido. Cuando estaba ya algo lejos de su casa, comenzó a correr, para después subir al tejado de una casa estirando sus brazos, para luego seguir corriendo saltando entre cada techo de cada casa. Vería con lo que podría comenzar, encontrándose así con una pandilla de chicos que estaban tratando de robarle a una chica, o más bien dicho, algo mucho peor. 1. En serio eres una preciosura, mis amigos y yo nos divertiremos mucho contigo. Chica. No, déjenme, retrocediendo. 2. Oh, claro que te dejaremos, pero sobre una cama. La pandilla conformada por 5 tipos, estaban cada vez más cerca de la chica, quien ya no pudo retroceder más al encontrarse con el muro de una casa. Estaba por gritar, pero uno de los sujetos le cubrió la boca a tiempo. 3. ¿No sería divertido si nos descubren? Era el momento, Izuku saltó del techo de la casa donde estaba, mientras se preparaba, juntando sus pies y apuntando. Izuku. Gomu Gomu no Yari. Izuku estira sus pies a gran velocidad, impactando el golpe en la cabeza de uno de los tipos, tirándolo contra el suelo dejándolo inconsciente en el acto, para luego contraer sus pies y caer al suelo. 4. ¿Pero qué? ¿Quién rayos eres tú? Izuku. Eso no les importa, ahora me encargaré de ustedes, usando un tono distinto de voz. 1. Acércalo. 3 de los 4 pandilleros que quedaban, fueron hacia Izuku, quien estiró sus 2 brazos hacia atrás. Izuku. Gomu Gomu no. Uno de los pandilleros transforma su brazo en una especie de arma, disparando una bala directa contra Izuku, quien recibió la bala, pero esta salió disparada directa al mismo que la golpeó, así recibiendo la directa en una pierna y cayendo al suelo. Izuku. Pistola gemela. Izuku lanza sus 2 puños a gran velocidad, impactándolos en los otros 2 pandilleros, dejando a uno de los 2 inconscientes, para luego, lanzarse sobre el otro, quien intentó dispararle a Izuku una especie de rayo de energía, pero Izuku por fortuna pudo esquivarlo, para luego impactar un golpe en el estómago del sujeto, y luego una patada ascendente directa en la mandíbula, así dejándolo fuera de combate. Ahora solo quedaba un último pandillero. 1. Maldición, debo huir. El pandillero trató de correr, pero Izuku logró tomarlo por las piernas, para luego elevarlo al aire e impactarlo contra el suelo, así dejándolo fuera de combate. Izuku. Ya todo está bien. Chica. Gracias. Izuku. Llama a la policía, me tengo que ir. Chica. Espera, ¿quién eres? Izuku. puedes llamarme el vigilante de goma. Izuku salta para caer sobre una casa, para luego seguir su camino, mientras la chica se quedó viendo la dirección en la que se era Izuku. Poco después, Izuku encontró otro problema, pero este era un incendio en un edificio de departamentos. La ayuda ya estaba en el lugar, los bomberos, pero la construcción ya estaba en malas condiciones, no podía entrar por los derrumbes, así que Izuku decidió entrar, lanzándose a gran velocidad antes de que algún bombero pudiera decirle algo. Corrió por el lugar intentando encontrar a alguien, lo que logró rápido, encontrando a una niña llorando al lado de su padre, quien estaba inconsciente. Izuku. ¿Están bien? Niña. Mi papá. No despierta. Llorando. Izuku. No te preocupes, lo sacaré de aquí. Izuku estira sus brazos para enrollar al señor y la niña, para luego acercarse a una ventana, así primero sacando a la niña, estirando su brazo hasta llegar al suelo y soltarla. Después siguió al padre de la misma forma. Ahora Izuku siguió buscando gente que necesitara ayuda, encontrando a una anciana que estaba en una esquina de su departamento, el fuego estaba por llegarle, pero Izuku logró tomarla estirando sus brazos. Izuku. No te preocupes, ya estás a salvo. Anciana. Gracias, jovencito.
Izuku sacó a la señora de la misma manera que a la niña y el padre. Las cosas siguieron así un poco más, hasta que estaba seguro que ya había sacado a todos, ahora solo necesitaba salir de ahí, pero el edificio estaba por derrumbarse, así que optó por saltar por la ventana. Comenzó a correr, para después dar un salto, así saliendo por la ventana, para luego caer al suelo rodando. Se colocó de pie mientras miraba hacia atrás, viendo cómo el edificio se derrumbaba. Estaba muy feliz, pudo salvar a la gente del incendio y el derrumbe, pero no pudo disfrutar mucho tiempo más eso. Tuvo que correr para evitar que los bomberos lo llamaran, lo cual logró, así siguiendo su rumbo, podía resolver una cosa más esa noche. Izuku siguió avanzando, hasta encontrarse con lo que parecía ser una confrontación entre la policía y un grupo delictivo. Al verlo mejor, era un grupo de alrededor de 20 hombres, todos armados con metralletas, y uno con un lanzamisiles. Esto era algo mayor, pero Izuku no se retiró, esos oficiales debían tener familia que espera que regresen a salvo, así que se lanzó a la acción. Corrió a gran velocidad entre el fuego cruzado, los oficiales al ver esto, detuvieron el fuego mientras le gritaban a Izuku que se alejaba. El grupo delictivo al ver esto, solo atinó a reírse, hasta que quien tenía el lanzamisiles decidió acabar con Izuku, disparando un misil. En el lugar había un héroe, este trató de salvar a Izuku, pero sería tarde para cuando llegara, pero lo que sucedió, lo sorprendió. Izuku. Gomu Gomu no Furusen. Izuku inhaló aire, inflando su torso en gran medida, tomando un gran tamaño. El misil impactó contra Izuku, deteniendo su avance, pero sin explotar. Ahora Izuku apuntó al lugar hacia donde saldría volando el misil, esto lo había practicado antes. Izuku. Gomu Gomu sin bala de cañón. El misil es disparado de regreso a los villanos, produciéndose una explosión, lo que acabó con la mitad de ellos. Viendo esto, intentaron dispararle a Izuku, pero su cuerpo detuvo todas las balas, para luego estas ser regresadas, así lastimando a todos los villanos, dejándolos fuera de combate. Izuku expulsó el aire, así volviendo a su tamaño normal. Izuku. Uf. Héroe. Oye, chico. Izuku. Rayos. Izuku comenzó a correr, siendo seguido por el héroe. Izuku estiró su brazo izquierdo para tomar la orilla del techo de un edificio. Izuku. Lo lamento, no me puedo quedar. Gomu Gomu no cohete. Izuku sale disparado a gran velocidad hacia el cielo, el héroe viendo esto, supo que no podría seguirlo, así que lo dejó pasar. Izuku, contento con lo que había logrado hacer esa noche, se apresuró a regresar a casa, lo cual logró poco después, así entrando por la ventana de su habitación, para luego quitarse el pasamontañas y los guantes. Izuku. Bien, así empieza esto. Izuku para finalizar con esto, se recuesta en su cama para poder dormir. Ese día, había comenzado con algo que sería muy sonado en el país. Capítulo 3. Un camino para tomar. Tras lo sucedido en la batalla entre All Might y el villano, la ciudad había sido muy afectada. El villano resultó ser más poderoso de lo que se había esperado, este hecho sembró miedo en la gente. Que existía un villano así no era algo bueno, eso representaba un muy mal comienzo de algo terrible. Pero para fortuna de todos, todo ese miedo fue erradicado por la victoria de All Might. Él pudo derrotar a ese gran villano, avivando así las llamas de la esperanza en todos. All Might demostró en ese combate que no tenía comparación, ningún villano podría contra él. Gracias a su victoria, los villanos se ocultaron por un tiempo, manteniendo un perfil bajo para evitar pérdidas, mientras que las personas se sentían ahora mucho más seguras. Siendo protegidos por alguien como All Might, no tenían nada que temer. Izuku, tras todo eso, quedó marcado. Con la muerte de su mejor amigo frente a él, esa imagen jamás se borraría de sus recuerdos. Él tenía pesadillas muy seguidas por esto, generando así un trauma. El imaginario que sus amigos quedarán así. Así que Izuku, tras esto, evitó el contacto en la escuela, no quería tener lazos de amistad con nadie, no quería volver a sufrir por algo parecido a lo de Bakugo. Sus padres estaban muy preocupados por la salud mental de Izuku, por lo que optaron por llevarlo con un psicólogo para ayudarle con sus problemas. La cosa no resultó tan mal, las pesadillas habían terminado, aunque la cuestión social aún estaba presente. Habían pasado unas semanas después de lo ocurrido, Izuku en estos momentos se encontró en su habitación, pensando. Izuku.
Tengo que esperar 10 años para poder entrar a alguna escuela para héroes, eso es demasiado tiempo, necesito volverme un héroe lo más pronto posible. Quizás deba tomar la opción de volverme un vigilante, en sí son héroes, pero no tienen sus licencias, lo que hacen está bien ante la moral, pero ante la ley no, es peligroso, arriesgado, pero solo así podría empezar con mi sueño, solo que, si me descubren, entonces sería mi fin. Izuku. Entonces, ¿qué puedo hacer? Ya sé, podría esperar 3 años, para así practicar karate o algo así, después de eso, empezaría como vigilante, además, es tiempo suficiente para pensar de alguna manera para evitar que me descubran, sí, así será. Al día siguiente, Izuku, después de regresar de la escuela, fue hacia su madre, quien estaba preparando la comida. Izuku. Mamá. Inko. Oh, ¿qué ocurre, Izuku? Izuku. Me preguntaba si podrían inscribirme a clases de karate. Inko. ¿Por qué? Izuku. Bueno, me gustaría prepararme desde ya para volverme un héroe. Inko. Ya veo, está bien, hablaré con tu padre de ello. Izuku. Gracias. El tiempo había pasado, ambos padres aceptaron el inscribir a Izuku a las clases de karate, donde Izuku comenzó a prepararse para los futuros combates que tendría. Tras pasar el tiempo, Izuku no había cambiado en la escuela, seguía estando distante de los demás, en trabajos de equipo, solo se comunicaba lo necesario para realizar los trabajos. Siempre comía solo en las horas de receso, era alguien puntual a la hora de entregar los trabajos. Con el tiempo, hubo bravucones que intentaron amenazarlo, pero Izuku se encargaba de ellos fácilmente, sea la peculiaridad que tuvieran. Izuku. Al fin, saliendo del salón de clases siendo el último. Oye, cabeza de brócoli. Izuku. Volteando a ver al chico. He visto que eres muy listo, pero también muy raro. ¿Por qué siempre estás solo? Izuku. ¿Eso no te importa? TSK, con que esas tenemos, creo que tendré que ponerte en tu lugar, pecoso. Izuku. Por favor, déjame en paz, quiero regresar a casa. Sí, regresarás a casa, pero arrastrándote. El chico se había lanzado sobre Izuku, mientras su brazo se volvía de roca. Izuku, al ver esto, se preparó para atacar. El chico lanzó el golpe, pero Izuku lo esquivó fácilmente, para luego golpear al chico en la cara, haciendo caer. Este se levanta para intentar golpear una vez más a Izuku, pero este ya no estaba en el lugar. Izuku decidió evitar pelear contra el chico, o al menos no dentro de la escuela. El chico persiguió a Izuku, gritando que era un cobarde. Así estuvieron hasta salir del edificio, ahora estaban en el patio, siendo observados por otros alumnos. No seas cobarde, maldito brócoli. Izuku. Lárgate, no quiero lastimarte. ¿Lastimarme? Jajajaja, con mi Kirk que me cubre de rocas, jamás podrás hacerlo. El chico se lanza nuevamente contra Izuku, quien levantó su pierna para luego comenzar a estirarla hacia el cielo. Cuando el chico estaba por atacar a Izuku, este comenzó a bajar su pastel. Izuku. Gomu Gomu no. El pie a gran velocidad golpea directo en la cabeza del chico. Oye. Al recibir el golpe, el chico se estampa contra el suelo rápidamente, a la par de que este se agrietaba por la fuerza del impacto, dejando así inconsciente al chico. Izuku se alejó un poco de él, ahora solo le quedaba esperar a que llegaran los maestros, los cuales no tardaron mucho. Al chico se lo llevaron a la enfermería, mientras que a Izuku a la dirección, donde hablaron con él, y él les dijo que ese chico trató de atacarlo desde un principio, y él solo se defendía, lo cual poco después fue corroborado por un chico que había visto todo, así solo dándole una advertencia a Izuku, para que después se pudiera marchar a casa. El tiempo transcurrió, ahora ya habían pasado 3 años. Ahora Izuku, con 9 años, logró llegar hasta el último nivel en el karate, la cinta negra. Tras esto, ya estaba preparado para comenzar con su vida como justiciero. Lo había planeado mucho. Usaría un pasamontañas y guantes para evitar ser reconocido y evitar dejar huellas. Saldría por las noches, al menos 3 horas, para así tener tiempo para dormir. Pronto, llegó el momento de comenzar con ello, un sábado, un buen día para comenzar. Había llegado la noche, las 10 de la noche. Izuku se preparó para salir, su madre estaba dormida y su padre no estaba en casa, así que tenía la vía libre. Salió por la ventana de su habitación para evitar hacer ruido al abrir la puerta de su casa. Al caer, salió caminando con cuidado, evitando provocar algún ruido.
Cuando estaba ya algo lejos de su casa, comenzó a correr, para después subir al tejado de una casa estirando sus brazos, para luego seguir corriendo saltando entre cada techo de cada casa. Vería con lo que podría comenzar, encontrándose así con una pandilla de chicos que estaban tratando de robarle a una chica, o más bien dicho, algo mucho peor. 1. En serio eres una preciosura, mis amigos y yo nos divertiremos mucho contigo. Chica. N. No, déjenme, retrocediendo. 2. Oh, claro que te dejaremos, pero sobre una cama. La pandilla conformada por 5 tipos, estaban cada vez más cerca de la chica, quien ya no pudo retroceder más al encontrarse con el muro de una casa. Estaba por gritar, pero uno de los sujetos le cubrió la boca a tiempo. 3. ¿No sería divertido si nos descubren? Era el momento. Izuku saltó del techo de la casa donde estaba, mientras se preparaba, juntando sus pies y apuntando. Izuku. Gomu Gomu no Yari. Izuku estira sus pies a gran velocidad, impactando el golpe en la cabeza de uno de los tipos, tirándolo contra el suelo dejándolo inconsciente en el acto, para luego contraer sus pies y caer al suelo. 4. ¿Pero qué? ¿Quién rayos eres tú? Izuku. Eso no les importa, ahora me encargaré de ustedes, usando un tono distinto de voz. 1. Acércalo. 3 de los 4 pandilleros que quedaban, fueron hacia Izuku, quien estiró sus 2 brazos hacia atrás. Izuku. Gomu Gomu no. Uno de los pandilleros transforma su brazo en una especie de arma, disparando una bala directa contra Izuku, quien recibió la bala, pero esta salió disparada directa al mismo que la golpeó, así recibiendo la directa en una pierna y cayendo al suelo. Izuku. Pistola gemela. Izuku lanza sus 2 puños a gran velocidad, impactándolos en los otros 2 pandilleros, dejando a uno de los 2 inconscientes, para luego, lanzarse sobre el otro, quien intentó dispararle a Izuku una especie de rayo de energía, pero Izuku por fortuna pudo esquivarlo, para luego impactar un golpe en el estómago del sujeto, y luego una patada ascendente directa en la mandíbula, así dejándolo fuera de combate. Ahora solo quedaba un último pandillero. 1. Maldición, debo huir. El pandillero trató de correr, pero Izuku logró tomarlo por las piernas, para luego elevarlo al aire e impactarlo contra el suelo, así dejándolo fuera de combate. Izuku. Ya todo está bien. Chica. Gracias. Izuku. Llama a la policía, me tengo que ir. Chica. Espera, ¿quién eres? Izuku. ¿Puedes llamarme el vigilante de Goma? Izuku salta para caer sobre una casa, para luego seguir su camino, mientras la chica se quedó viendo la dirección en la que se era Izuku. Poco después, Izuku encontró otro problema, pero este era un incendio en un edificio de departamentos. La ayuda ya estaba en el lugar, los bomberos, pero la construcción ya estaba en malas condiciones, no podía entrar por los derrumbes, así que Izuku decidió entrar, lanzándose a gran velocidad antes de que algún bombero pudiera decirle algo. Corrió por el lugar intentando encontrar a alguien, lo que logró rápido, encontrando a una niña llorando al lado de su padre, quien estaba inconsciente. Izuku. ¿Están bien? Niña. Mi papá. No despierta. Llorando. Izuku. No te preocupes, lo sacaré de aquí. Izuku estira sus brazos para enrollar al señor y la niña, para luego acercarse a una ventana, así primero sacando a la niña, estirando su brazo hasta llegar al suelo y soltarla. Después siguió al padre de la misma manera. Ahora Izuku siguió buscando gente que necesitara ayuda, encontrando a una anciana que estaba en una esquina de su departamento. El fuego estaba por llegarle, pero Izuku logró tomarla estirando sus brazos. Izuku. No te preocupes, ya estás a salvo. Anciana. Gracias, jovencito. Izuku sacó a la señora de la misma manera que a la niña y el padre. Las cosas siguieron así un poco más, hasta que estaba seguro que ya había sacado a todos, ahora solo necesitaba salir de ahí, pero el edificio estaba por derrumbarse, así que optó por saltar por la ventana. Comenzó a correr, para después dar un salto, así saliendo por la ventana, para luego caer al suelo rodando. Se colocó de pie mientras miraba hacia atrás, viendo cómo el edificio se derrumbaba. Estaba muy feliz, pudo salvar a la gente del incendio y el derrumbe, pero no pudo disfrutar mucho tiempo más eso. Tuvo que correr para evitar que los bomberos lo llamaran, lo cual logró, así siguiendo su rumbo, podía resolver una cosa más esa noche. Izuku siguió avanzando, hasta encontrarse con lo que parecía ser una confrontación entre la policía y un grupo delictivo.
Al verlo mejor, era un grupo de alrededor de 20 hombres, todos armados con metralletas, y uno con un lanzamisiles. Esto era algo mayor, pero Izuku no se retiró, esos oficiales debían tener familia que espera que regresen a salvo, así que se lanzó a la acción. Corrió a gran velocidad entre el fuego cruzado, los oficiales al ver esto, detuvieron el fuego mientras le gritaban a Izuku que se alejaba. El grupo delictivo al ver esto, solo atinó a reírse, hasta que quien tenía el lanzamisiles decidió acabar con Izuku, disparando un misil. En el lugar había un héroe, este trató de salvar a Izuku, pero sería tarde para cuando llegara, pero lo que sucedió, lo sorprendió. Izuku. Gomu Gomu no Furusen. Izuku inhaló aire, inflando su torso en gran medida, tomando un gran tamaño. El misil impactó contra Izuku, deteniendo su avance, pero sin explotar. Ahora Izuku apuntó al lugar hacia donde saldría volando el misil, esto lo había practicado antes. Izuku. Gomu Gomu sin bala de cañón. El misil es disparado de regreso a los villanos, produciéndose una explosión, lo que acabó con la mitad de ellos. Viendo esto, intentaron dispararle a Izuku, pero su cuerpo detuvo todas las balas, para luego estas ser regresadas, así lastimando a todos los villanos, dejándolos fuera de combate. Izuku expulsó el aire, así volviendo a su tamaño normal. Izuku. Uf. Héroe. Oye, chico. Izuku. Rayos. Izuku comenzó a correr, siendo seguido por el héroe. Izuku estiró su brazo izquierdo para tomar la orilla del techo de un edificio. Izuku. Lo lamento, no me puedo quedar. Gomu Gomu no cohete. Izuku sale disparado a gran velocidad hacia el cielo, el héroe viendo esto, supo que no podría seguirlo, así que lo dejó pasar. Izuku, contento con lo que había logrado hacer esa noche, se apresuró a regresar a casa, lo cual logró poco después, así entrando por la ventana de su habitación, para luego quitarse el pasamontañas y los guantes. Izuku. Bien, así empieza esto. Izuku para finalizar con esto, se recuesta en su cama para poder dormir. Ese día, había comenzado con algo que sería muy sonado en el país. Capítulo 4. Un vigilante. Izuku tras pensarlo mejor, decidido un horario distinto para su nuevo trabajo como vigilante, al principio pensé en hacerlo todos los días, pero ahora opta por hacerlo un día sí y un día no, y así sucesivamente, esa sería la mejor opción. Ahora con esto en mente, las semanas fueron pasando, cada vez hacia algo distinto, luchar contra pandillas, capturar a criminales que estaban sueltos, ayudar en persecuciones, etc. En esta noche, tras 5 semanas de haber comenzado con lo del vigilante, se encontraba sobre un edificio, viendo la ciudad, se había detenido ya que estaba buscando por la zona algún problema que hubiera, pero repentinamente, alguien sube a la misma azotea en la que estaba, Izuku al escuchar los pasos, se volteó para ver de quién se trataba. Era un hombre, usaba un traje extraño, parecía ser algún tipo de mago, además de que usaba un antifaz. Izuku estaba por huir, pero se detiene al escuchar las palabras del sujeto. Así que, me imagino que eres el vigilante de Goma, ¿no? Izuku. Simón. Tomaré tu silencio como una afirmación, puedes llamarme Simón, no te preocupes chico, no soy un héroe o un villano, soy un vigilante como tu 11 Izuku. Simón. Es normal que no confíes, yo tampoco lo haría en tu situación, es normal, déjame decirte que para haber comenzado hace poco, estás tomando un buen rumbo en la fama chico Izuku. Gracias. Supongo. ¿Qué es lo que quiere conseguir? Simón. Vaya, veo que me has atrapado, solo quiero proponerte algo Izuku. ¿Y eso qué sería? Simón. Como sabrás, hay agencias de héroes donde estos trabajan juntos para realizar sus labores Izuku. ¿Sí, y? Simón. Bueno, también hay agencias de vigilantes como nosotros, así que estoy aquí para darte una invitación para unirte a nosotros 5 Izuku. No lo sé, Simón. Claro, no tienes que aceptar de inmediatamente, pero déjame preguntarte algo, ¿cuál es tu razón para hacer esto? Por lo que puedo ver, eres joven, demasiado, normalmente gente más grande opta por volverse un justiciero Izuku. Bueno, es porque yo decidí el hacerlo a esta edad, no quería esperar tanto tiempo, y mi razón es por un amigo, Simón. ¿Un amigo? Izuku. Sí, le prometí que me volvería un héroe, y la manera más rápida de hacerlo, era volverme un vigilante, sé que es algo ilegal, pero quería hacerlo lo más rápido posible Simón. Ya veo, y 10 centavos, ¿qué ocurrió con tu amigo? Supongo que tuvo que ser algo malo como para que hayas tomado esta decisión Izuku. Él murió hace 3 años, frente a mí, a causa del ataque de un villano, 9 Simón.
Entiendo, bueno, entonces piensa lo que te dije chico, si aceptas, entonces ven a esta dirección, le da una tarjeta a Izuku, adiós uno Simón crea una especie de portal, por el cual entra, para que este luego se cierre, Izuku queda pensativo con esto, una agencia de vigilantes, quizás no sería algo tan malo, tendría apoyo, y así más oportunidades de evitar salir muy herido en algún confrontamiento, tendría que pensarlo muy bien, no era una decisión sencilla. Más pasó una semana tras eso, Izuku había pensado sobre la propuesta, al final aceptándola, quizás estar en esa agencia sería beneficio, ellos deberían tener ayuda intelectual, lo que facilitaría el encontrar a villanos peligrosos, justo lo que Izuku precisaba, eliminar a los jefes dejaría a los subordinados sin un plan para actuar, sería algo parecido al ajedrez, si colocas en jaque al rey, ganas el juego. Así que, en esta noche, Izuku fue a la dirección que le había dado Simón, encontrándose frente a una casa de 2 pisos, parecía una casa cualquiera, lo que sería normal, para así pasar desapercibidos, así que Izuku llamó a la puerta, la cual fue abierta por un sujeto alto, de cabello gris y ojos negros, al ver a Izuku, le permitió la entrada, el interior de la casa no encajaba con el exterior, parecía una especie de sala de cómputo o un laboratorio, habían algunas computadoras en el lugar, una pizarra donde habían distintos papeles con información. También habían algunas cosas científicas, este lugar era sorprendente, pero su atención ahora estaba dirigida hacia alguien en particular, era Simón quien estaba entrando a la habitación. Simón. Bien, me alegra que aceptes nuestra invitación Izuku. Sí, este lugar parece algo totalmente profesional Simón. Oye, no lo digas así, nos tomamos muy en serio nuestro trabajo Izuku. Claro, perdona Simón. Bien, llegas a tiempo chico, estábamos por salir a por unos maleantes Izuku. ¿Puedo asistir? Simón. Por eso estás aquí ¿no? Bien, vendrás con nosotros, estos tipos son contrabandistas, especialmente con la trata de blancas Izuku. ¿Trata de blancas? 3 Simón. Estafa comercial mujeres Izuku. Oh, entiendo Simón. Bien, te presentaré al equipo en el camino, andando y tras eso, venta de Izuku del lugar junto a Simón y otros 2, una era una chica con un traje parecido al de una monja, usaba un antifaz al igual que Simón, el otro era un chico que usaba una especie de ropa militar, usaba un casco que ocultaba su cara. 24 mujer. Después de esto, que le hagan al chico un traje adecuado, eso que usa es algo pobre uno Simón. Claro Sara, lo haremos después uno hombre. Espero que el chico dure más que el anterior Simón. Oye, no se dicen esa clase de cosas magos Izuku. ¿Qué ocurrió con el anterior? Sara. Era un justiciero novato como tú, en su primer misión con nosotros, bueno, Matt. Lo empalaron con una lanza 17 Izuku. Matt. No te irás a acobardar ¿no? Izuku. No, si lo decidí seguir en este camino, es porque aceptar que estaría en un riesgo constante. Simón. Bien, así debe ser, ¿nosotros quiénes? No podemos actuar bajo las reglas impuestas para los héroes, debemos hacerlo bajo las sombras, hacer lo que los héroes no se atreven a hacer. Poco después, los 4 llegan al lugar indicado, era una especie de bodega, en el lugar habían algunos camiones fuera, y habían muchas personas en el lugar, la bodega estaba en una zona alejada de la ciudad, un lugar perfecto para realizar sus acciones. Izuku y los demás estaban sobre un edificio, un poco alejado de la bodega para evitar ser detectados. Simón. Bien, ahora la cuestión es ver cómo podemos entrar al lugar Matt. ¿Por qué no usas uno de tus portales? Simón. Sabes que no puedo hacerlo, estamos muy lejos como para crear uno Izuku. Oh. Yo podría hacer algo Matt. ¿Qué idea tienes? Izuku. Solo necesito que coloquen unos soportes en el suelo, me sujetaré a ellos y me estiraré uno Sara. Una resortera humana Izuku. Exacto Matt. Bien, yo me encargaré de eso. Poco después los soportes estaban ya colocados, Izuku los sujetos con ambas manos, para luego comenzar a retroceder hasta la otra orilla del edificio. Izuku. Listo. ¿Quién será el primero? Simón. Seré yo. Simón se sujetó a Izuku, para que luego Izuku levantara sus pies volando, para así, Simón salir en dirección a la bodega, no tardó mucho en poder llegar, creó un portal para caer a salvo en el techo de la bodega de manera segura, después fue el turno de Matt, y finalmente Sara, poco después Izuku se lanzó con ellos, al llegar, ya todos se estaban preparando para irrumpir. Simón. Bien, las cosas las haremos así, Matt y yo nos quedaremos aquí para apoyarlos, Sara e Izuku. Bajarán para atacar 5 Matt. De acuerdo Izuku. Bien. Sara.
no te vayas a distraer, chico. La cosa comenzó así. Izuku fue quien bajó primero, atacando a uno de los villanos utilizando su pie. Al ver esto, todos los villanos se alteraron y comenzaron a tomar acción. Unos tipos comenzaron a disparar rayos de energía, a lo que Izuku comenzó a correr para evitarlos. Poco después bajó Sara, quien comenzó a crear látigos blancos para golpear a los villanos. Izuku. Gomu Gomu no. Estiró su pie hacia arriba, Axe. Usó su pierna como látigo para golpear a 3 villanos al mismo tiempo. Matt comenzó a crear algunas piezas extrañas a primera vista, para luego juntarlas y crear un arma, un rifle de francotirador, para luego comenzar a disparar a los villanos más distraídos, mientras Simón comenzaba a crear portales para transportar a los villanos cerca de Sara, quien los golpeaba con sus látigos con gran fuerza. Un villano corrió hacia Izuku, quien estaba golpeando a otro, el villano lanzando un rayo de energía hacia Izuku, quien no pudo esquivarlo y recibió el rayo directo en la espalda, cayendo al suelo, pero tuvo que moverse rápido para esquivar más rayos. Izuku logró estirar su pierna para enredarla alrededor del pie del villano, para luego levantarlo y azotarlo contra otro, para que luego Izuku se levantara. 4 Izuku. Gomu Gomu no, Gatling. Izuku comenzó a lanzar la lluvia de golpes contra varios villanos que intentaban atacar a Sara. Uno de ellos tenía un cuerpo de roca, no sufriría daño por los golpes de Izuku, pero aún así retrocedía por la fuerza de estos. Matt, al ver esto, comenzó a dispararle al villano de roca. Las balas lograron penetrar su defensa hiriéndolo fuertemente, así cayendo al suelo. Simón aprovechó que Izuku estaba golpeando mucho para transportar a los villanos frente a él, quienes apenas llegaron recibieron golpes por doquier. Algunos villanos tomaron a mujeres que tenían capturadas para intentar protegerse, pero Simón creó portales tras de ellos, y luego crear portales detrás de él, los cuales fueron aprovechados por Matt, disparando a cada portal, así acabando con los villanos. Sara logró acabar con otros villanos usando sus látigos, pero recibió un ataque por parte de otro villano, así cayendo al suelo. Izuku fue corriendo para ayudarla antes de que el villano volviera a atacar. Izuku. Gomu Gomu sin rifle. Izuku lanza el golpe contra el villano, logrando impactarlo en la cabeza, dejándolo inconsciente. Poco después, el trabajo ya estaba terminado, los villanos habían sido vencidos, ahora el grupo de vigilantes estaba liberando a las mujeres capturadas. Sara. Miren, no solo hay mujeres, también hay niñas. Izuku. Esto es terrible, Simón. Así son las cosas, no solo son robos a bancos. Izuku. Cuando liberaron a las mujeres, ya era hora de marcharse, ya habían llamado a la policía una vez habían acabado con todos los villanos, quienes estaban vivos estaban amarrados. Ya hecho esto, dejaron el lugar. Poco después regresaron a la agencia donde a quienes estaban heridos, fueron tratados. Izuku, una vez tratado, regresó a su casa lo más rápido posible. El trabajo les había tomado más tiempo del previsto, no tardó en llegar a casa, entra por la ventana de su cuarto, se cambió de ropa y se acostó a dormir. Capítulo 4. Un justiciero. Izuku, tras pensarlo mejor, decidió un horario distinto para su nuevo trabajo como vigilante. Al principio, pensó en hacerlo todos los días, pero ahora optó por hacerlo un día sí y un día no, y así sucesivamente. Esa sería la mejor opción. Ahora, con esto en mente, las semanas fueron pasando. Cada vez hacía algo distinto. Luchar contra pandillas, capturar a criminales que estaban sueltos, ayudar en persecuciones, etc. En esta noche, tras 5 semanas de haber comenzado con lo del justiciero, se encontró sobre un edificio, viendo la ciudad. Se había detenido ya que estaba buscando por la zona algún problema que hubiera, pero, repentinamente, alguien sube a la misma azotea en la que estaba. Izuku, al escuchar los pasos, se volteó para ver de quién se trataba. Era un hombre, usaba un traje extraño, parecía ser algún tipo de mago, además de que usaba un antifaz. Izuku estaba por huir, pero se detiene al escuchar las palabras del sujeto. Así que, me imagino que eres el vigilante de Goma, ¿no? Izuku. Simón. Tomaré tu silencio como una afirmación. Puedes llamarme Simón, no te preocupes, chico, no soy un héroe o un villano, soy un vigilante como tú. Izuku. Simón. Es normal que no confíes, yo tampoco lo haría en tu situación, es normal. Déjame decirte que, para haber empezado hace poco, estás tomando un buen rumbo en la fama, chico. Izuku. Gracias. Supongo. ¿Qué es lo que quiere conseguir? Simón. Vaya, veo que me has atrapado, solo quiero proponerte algo. Izuku. ¿Y eso qué sería? Simón.
Como sabrás, hay agencias de héroes donde estos trabajan juntos para realizar sus labores. Izuku. Sí, ¿y? Simón. Bueno, también hay agencias de vigilantes como nosotros, así que estoy aquí para darte una invitación para unirte a nosotros. Izuku. No lo sé. Simón. Claro, no tienes que aceptar de inmediato, pero déjame preguntarte algo, ¿cuál es tu razón para hacer esto? Por lo que puedo ver, eres joven, demasiado. Normalmente la gente más grande opta por volverse un justiciero. Izuku. Bueno, es porque decidí hacerlo a esta edad, no quería esperar tanto tiempo, y mi razón es por un amigo. Simón. ¿Un amigo? Izuku. Sí, le prometí que me volvería un héroe, y la manera más rápida de hacerlo era volverme un vigilante, sé que es algo ilegal, pero quería hacerlo lo más rápido posible. Simón. Ya veo, y 10 centavos, ¿qué ocurrió con tu amigo? Supongo que tuvo que ser algo malo como para que hayas tomado esta decisión. Izuku. Él murió hace 3 años, frente a mí, a causa del ataque de un villano. Simón. Entiendo, bueno, entonces piensa lo que te dije, chico, si aceptas, entonces ven a esta dirección, le da una tarjeta a Izuku. Adiós. Simón crea una especie de portal, por el cual entra, para que este luego se cierre. Izuku queda pensativo con esto, una agencia de vigilantes, quizás no sería algo tan malo, tendría apoyo, y así más oportunidades de evitar salir muy herido en algún enfrentamiento, podría que pensarlo muy bien, no era una decisión sencilla. Pasó una semana después de eso, Izuku había pensado en la propuesta, al final aceptándola. Quizás estar en esa agencia sería beneficiosa, ellos deberían tener ayuda intelectual, lo que facilitaría el encontrar a villanos peligrosos, justo lo que Izuku precisaba. Eliminar a los jefes dejaría a los subordinados sin un plan para actuar, sería algo parecido al ajedrez, si colocas en jaque al rey, ganas el juego. Así que, en esta noche, Izuku fue a la dirección que le había dado Simón, encontrándose frente a una casa de 2 pisos, parecía una casa cualquiera, lo que sería normal, para así pasar desapercibidos. Así que Izuku llamó a la puerta, la cual fue abierta por un sujeto alto, de cabello gris y ojos negros. Este, al ver a Izuku, le permitió la entrada. El interior de la casa no encajaba con el exterior, parecía una especie de sala de cómputo o un laboratorio. Algunas computadoras en el lugar, una pizarra donde había distintos papeles con información. También había algunas cosas científicas, este lugar era sorprendente, pero su atención ahora estaba dirigida hacia alguien en particular, era Simón quien estaba entrando a la habitación. Simón. Bien, me alegra que aceptes nuestra invitación. Izuku. Sí, este lugar parece algo totalmente profesional. Simón. Oye, no lo digas así, nos tomamos muy en serio nuestro trabajo. Izuku. Claro, lo siento. Simón. Bien, llegas a tiempo, chico, estábamos por salir a por unos maleantes. Izuku. ¿Puedo asistir? Simón. Por eso estás aquí, ¿no? Bien, vendrás con nosotros, estos tipos son contrabandistas, especialmente con la trata de blancas. Izuku. ¿Trata de blancas? Simón. Comerciar con mujeres. Izuku. Oh, entiendo. Simón. Bien, te presentaré al equipo en el camino, andando. Y tras eso, Izuku sale del lugar junto a Simón y otros 2. Una era una chica con un traje parecido al de una monja, usaba un antifaz al igual que Simón. El otro era un chico que usaba una especie de ropa militar, usaba un casco que ocultaba su cara. Mujer. Después de esto, que le hagan al chico un traje adecuado, eso que usa es algo pobre. Simón. Claro, Sara, lo haremos después. Hombre. Espero que el chico dure más que el anterior. Simón. Oye, no se dicen esa clase de cosas, Matt. Izuku. ¿Qué ocurrió con el anterior? Sara. Era un vigilante novato como tú, en su primera misión con nosotros, bueno. Matt. Lo empalaron con una lanza. Izuku. Matt. ¿No te irás a acobardar, no? Izuku. No, si decidí seguir este camino, es porque aceptó que estaría en un riesgo constante. Simón. Bien, así debe ser, nosotros quienes no podemos actuar bajo las reglas impuestas para los héroes, debemos hacerlo bajo las sombras, hacer lo que los héroes no se atreven a hacer.
Poco después, los 4 llegan al lugar indicado. Este era una especie de bodega. En el lugar había algunos camiones fuera, y había muchas personas en el lugar. La bodega estaba en una zona alejada de la ciudad, un lugar perfecto para realizar sus acciones. Izuku y los demás estaban sobre un edificio, un poco alejado de la bodega para evitar ser detectados. Simón. Bien, ahora la cuestión es ver cómo podemos entrar al lugar. Matt. ¿Por qué no usamos uno de tus portales? Simón. Sabes que no puedo hacerlo, estamos muy lejos como para crear uno. Izuku. Oh. Yo podría hacer algo. Matt. ¿Qué idea tienes? Izuku. Solo necesito que coloquen unos soportes en el suelo, me sujetaré a ellos y me estiraré. Sara. Una resortera humana. Izuku. Exacto. Matt. Bien, yo me encargaré de eso. Poco después, los soportes estaban ya colocados. Izuku los sujetó con ambas manos, para luego comenzar a retroceder hasta la otra orilla del edificio. Izuku. Listo. ¿Quién será el primero? Simón. Seré yo. Simón se sujetó a Izuku, para que luego Izuku levantara sus pies, para así, Simón salir volando en dirección a la bodega. No tardó mucho en poder llegar, creó un portal para caer a salvo en el techo de la bodega de manera segura. Después fue el turno de Matt, y finalmente Sara. Poco después Izuku se lanzó con ellos. Al llegar, ya todos se estaban preparando para irrumpir. Simón. Bien, las cosas las haremos así. Matt y yo nos quedaremos aquí para apoyarlos, Sara e Izuku bajarán para atacar. Matt. De acuerdo. Izuku. Bien. Sara. No te vayas a distraer, chico. La cosa comenzó así. Izuku fue quien cayó primero, atacando a uno de los villanos utilizando su pastel. Al ver esto, todos los villanos se alteraron y comenzaron a tomar acción. Unos tipos comenzaron a disparar rayos de energía, hasta lo que Izuku comenzó a correr para evitarlos. Poco después bajó Sara, quien comenzó a crear látigos blancos para golpear a los villanos. Izuku. Gomu Gomu no. Estiró su pie hacia arriba. Hacha. Usó su pierna como látigo para golpear a 3 villanos al mismo tiempo. Matt comenzó a crear algunas piezas extrañas a primera vista, para luego juntarlas y crear un arma, un rifle de francotirador, para luego comenzar a disparar a los villanos más distraídos, mientras Simón comenzó a crear portales para transportar a los villanos cerca de Sara, quien los golpeaba con sus látigos con gran fuerza. Un villano corrió hacia Izuku, quien estaba golpeando a otro. El villano lanzó un rayo de energía hacia Izuku, quien no pudo esquivarlo y recibió el rayo directo en la espalda, cayendo al suelo, pero tuvo que moverse rápido para esquivar más rayos. Izuku logró estirar su pierna para enredarla alrededor del pie del villano, para luego levantarlo y azotarlo contra otro, para que luego Izuku se levantara. Izuku. Gomu Gomu no, Gatling. Izuku comenzó a lanzar la lluvia de golpes contra varios villanos que intentaban atacar a Sara. Uno de ellos tenía un cuerpo de roca, no sufriría daño por los golpes de Izuku, pero aún así retrocedía por la fuerza de estos. Matt, al ver esto, comenzó a dispararle al villano de roca. Las balas lograron penetrar su defensa hiriéndolo fuertemente, así cayendo al suelo. Simón aprovechó que Izuku estaba golpeando mucho para transportar a los villanos frente a él, quienes apenas llegando recibieron golpes por doquier. Algunos villanos tomaron a mujeres que tenían capturadas para intentar protegerse, pero Simón creó portales tras de ellos, y luego creó portales detrás de él, los cuales fueron aprovechados por Matt, disparando a cada portal, así acabando con los villanos. Sara logró acabar con otros villanos usando sus látigos, pero recibió un ataque por parte de otro villano, así cayendo al suelo. Izuku fue corriendo para ayudarla antes de que el villano volviera a atacar. Izuku. Gomu Gomu sin rifle. Izuku lanza el golpe contra el villano, logrando impactarlo en la cabeza, dejándolo inconsciente. Poco después, el trabajo ya estaba terminado, los villanos habían sido vencidos, ahora el grupo de vigilantes estaba liberando a las mujeres capturadas. Sara. Miren, no solo hay mujeres, también hay niñas. Izuku. Esto es terrible. Simón. Así son las cosas, no solo son robos a bancos. Izuku. Cuando liberaron a las mujeres, ya era hora de marcharse, ya habían llamado a la policía una vez habían acabado con todos los villanos, quienes estaban vivos estaban amarrados, ya hecho esto, dejaron el lugar. Poco después regresaron a la agencia donde a quienes estaban heridos, fueron tratados.
Izuku, una vez tratado, regresó a su casa lo más rápido posible. El trabajo les había tomado más tiempo del previsto. No tardó en llegar a casa, entró por la ventana de su cuarto, se cambió de ropa y se acostó a dormir. Capítulo 5. Duras confrontaciones. Tras lo sucedido, Izuku continuó con su doble vida, y como fue dicho por Sara, le consiguieron un mejor traje a Izuku. Ahora, en lugar de usar un pasamontañas, usaba un antifaz que cubría sus ojos, algo así como el antifaz de Robin de los jóvenes titanes, un chaleco negro y unos pantalones cortos de mezclilla, y para algo extra, usaba gel para peinar su cabello hacia atrás. Con esto hecho, fue más cómodo el luchar. Han pasado 3 años. Izuku, con 12 años, ya tenía una buena experiencia en el combate contra villanos, aunque en ocasiones tuvo dificultades para ocultar su doble vida. Las heridas causadas en los combates en ocasiones eran difíciles de ocultar. Tuvo que mentir diciendo que se las había hecho en la escuela al no tener cuidado. Su madre le creyó, sabiendo que su hijo jamás le mentiría. Horrible, lo sé, no le mientan a sus madres. Izuku tenía que tener mucho cuidado. Por suerte, su padre venía de vez en cuando a casa, lo que facilitaba el actuar. Su padre era un investigador, y si notaba algo raro en Izuku, no tardaría en saber qué era lo que hacía. Con el tiempo, Izuku tomó más fama como justiciero, lo que le hizo tomar mayor prioridad en las listas de los héroes, lo que le dificultaba el salir. En algunas ocasiones, los héroes o villanos estuvieron por saber quién era, pero gracias a Simón y los demás, Izuku pudo mantener su identidad secreta. Incluso, en una ocasión, estuvo por enfrentarse al héroe número 2, Endeavor, quien estaba empeñado en capturar a Izuku, pero por suerte, él pudo perderlo de vista para poder esconderse, salvándose así de él. En este día, era de noche, Izuku estaba junto a su equipo, planeando su siguiente movimiento. Simón. Bien, como ya nos habían comunicado, los 8 preceptos de la muerte fueron sustituidos por unos nuevos, y por lo que hemos escuchado, parece que han comenzado a moverse. Se dice que han comenzado con el secuestro de gente, desconocemos cuál es su meta, pero debemos detenerlos. Matt. Si los anteriores eran fuertes, estos deben de estar iguales, ¿no? Sara. Siendo nuevos, no creo que sean iguales de organizados que los anteriores. Siendo nuevos no tienen la experiencia necesaria. Simón. Entonces, ¿qué dicen? ¿Vamos por ellos? Izuku. De acuerdo, vamos. Matt. Acabaremos con esos malditos. Sara. Ya está decidido. Simón. Bien, debemos reunir más información para encontrarlos. Por el momento, hagamos otra cosa. Pasó alrededor de una semana, mientras el grupo seguía eliminando a los villanos más ocultos, hasta que llegó el momento decisivo. Tenían la localización de los 8 preceptos de la muerte, y estaban listos para combatir. Ya estaban en el lugar indicado, ocultos preparándose para entrar en acción. Simón. Bien, este es el momento, estamos listos. Matt. Será difícil, ellos son 8 y nosotros 4. Simón. Sí, pero Izuku vale por alrededor de 3 o 4 con esas habilidades. Sara. Entonces lo mejor será que entre con todo, no son villanos que se deban tomar de broma. Izuku. No se preocupen, ya nos encargaremos de esto. La acción comenzó, con ayuda de Simón todos entraron al lugar. Por suerte, en el lugar en el que estaban, no había nada, así podría encargarse de alguna de manera silenciosa, sería perfecto. El primero en avanzar fue Matt, quien estaba atento a quien apareciera primero. Poco después, se encargó de uno de los 8 preceptos de manera sigilosa, pero rápidamente comenzó a sonar una alarma. Los habían detectado, así que el permanecer ocultos ya no era opción. 6 de los 7 preceptos restantes comenzaron a llegar pronto. Izuku y Sara comenzaron a arremeter contra ellos para alejarlos, mientras Matt disparaba a la distancia y Simón usaba sus portales para atacar. Izuku y Sara pronto tuvieron que esconderse al ver que la mayoría de preceptos tenían peculiaridades para atacar de lejos. Izuku. Bien, parece que tendré que hacerlo, no podrá durar mucho, así que estarán listos cuando quede débil. Sara. No te preocupes y hazlo. Izuku se colocó de cuclillas, sus manos las colocadas sobre sus rodillas, para luego, sus piernas comenzaran a contraerse contra sí, para luego expandirse. Su piel cambió de tonalidad, a un color rojo rosa brillante. Una segunda contracción y liberación, hizo que Izuku comenzara a liberar vapor de su cuerpo. Izuku. Equipo, segundo, bien, aquí voy.
Izuku se movió a una gran velocidad, apareciendo frente a uno de los 6 preceptos, mientras su brazo izquierdo estaba extendido hacia adelante, con la mano abierta como si estuviera apuntando. 1. ¿Pero qué? Izuku. Pistola Jet. Ni siquiera se pudo ver cómo el brazo derecho de Izuku se movió, solo se pudo ver que el precepto salió volando hacia atrás para luego chocar contra un muro. Uno de los preceptos transformó su brazo en una cuchilla e intentó atacar a Izuku, pero este se movió del lugar rápidamente, evadiendo el ataque, para luego arremeter con un ataque propio. Izuku. Bala Jet. Con el golpe, mandó a volar al villano. Estaba por recibir el ataque de otro precepto, pero Sarah usando sus látigos golpeó al villano, para que luego Matt disparara para acabarlo. Simón. Izuku. El portal. Izuku, entendiendo esto, apuntó hacia un portal que se había abierto a un lado de él, disparando el golpe, el cual salió por otro portal detrás de otro villano, así dando directo en la cabeza para tirarlo al suelo. Matt estaba por disparar para acabarlo, pero uno de los preceptos apareció a su lado, sorprendiéndolo, pero Matt sin poder reaccionar a tiempo, recibió una gran descarga eléctrica, haciendo caer al suelo. Sarah. Matt. Sarah se lanzó contra el villano, Izuku al ver esto, fue a ayudar, pero tuvo que retroceder para esquivar el ataque proveniente de otro villano. Ahora quedaban 4 preceptos, y solo 3 integrantes del equipo. Sarah comenzó a atacar al precepto que había terminado con Matt, pero este villano logró tomar uno de los látigos de Sarah, para luego usar su electricidad para acabarla. Simón al ver esto, trató de usar sus portales para tratar de encerrarlo, lo cual logró, así cerrando los portales y cortándolos en distintas partes. Izuku se concentró en el villano que intentaba atacarlo usando cortes de aire, recibiendo algunos en el proceso. Izuku. Gomu Gomu sin rifle a reacción. Izuku lanza el golpe, impactando directo en el pecho del villano, lanzándolo contra un muro. Ahora solo quedaban 2 preceptos en el lugar. Simón. Demonios, casi acabamos con ellos, debemos vengar a Sarah y Matt. Izuku. Adelante. Izuku preparó su ataque, se lanzó contra un villano, el cual volvió su cuerpo de un material parecido al metal. Izuku arremetió con golpes rápidos, pero el villano aguantaba estos muy bien. El villano intentó atacar a Izuku, pero este tenía una menor velocidad a causa de su armadura. Izuku, aprovechando esto, atacó, pateó al villano, quien salió disparado hacia arriba, para que luego Izuku actuara. Izuku. Gomu Gomu no Minigun. Con su brazo derecho, atacó muchas veces a una gran velocidad, impactando cada golpe en el villano, quien no pudo defenderse, así chocando contra el techo mientras seguía recibiendo los ataques de Izuku, quien poco después dejó de atacar y el villano cayó al suelo. Izuku estiró su pierna izquierda hacia arriba, para luego golpear al villano usándolo como látigo. Izuku. Hacha Jet. Ahora solo quedaba un último precepto, quien intentó huir del lugar, pero Izuku le impidió el avance mientras Simón lo acorraló con sus portales. Simón. Estás terminado. Villano. Aunque yo muera, nuestro jefe ya ha sido avisado de esto, está por venir para acabarlos a todos ustedes. Izuku. Pues entonces lo esperaremos. Simón vuelve a atacar usando sus portales al villano, quien es partido a la mitad. Ahora solo quedan Izuku y Simón. Izuku vuelve a la normalidad, para luego sentarse en el suelo. Izuku. Maldito villano, me causó algunas heridas. Simón. Debemos prepararnos para la llegada del último precepto. Izuku. Sí, espero que no sea tan complicado. Pero en ese momento, se escucha algo afuera del lugar, Simón ve por la ventana, para luego ocultarse rápidamente. Simón. Es la policía. Izuku. ¿Acaso alguien la llamó antes? Simón. No, quizás ellos ya tenían la pista de los 8 preceptos y por eso están aquí. Pero, de repente, se escucha un gran estruendo en el lugar. Izuku se levanta y se coloca a un lado de Simón, ambos pudieron observar que alguien había entrado, a quien menos querían que apareciera, era All Might, junto a él estaba Endeavor y algunos policías. All Might. Ya estamos aquí, villanos. Endeavor. Salgan de donde estén para acabarlos. Ambos héroes vienen en el lugar cuerpos de los villanos quienes están muertos, pero también se encuentran con el cuerpo de Matt y el de Sarah. Oficial. Parece ser que los vigilantes llegaron antes. Esfuerzo. Pero no pudieron contra todos los preceptos. All Might. Esto es horrible.
Izuku. Debemos irnos de aquí, susurrando. Simón. Crear un portal, susurrando. Pero en ese momento, ambos tienen que esquivar una llamada proveniente de Endeavor, que pudo alcanzar a escuchar a ambos. Esfuerzo. Miren esto, tenemos a 2 vigilantes aquí, y uno de ellos es el chico de goma. Izuku. Rayos. All Might. Aunque hayan terminado con estos villanos, no podemos dejarlos ir, tendrán que venir con nosotros. Izuku. Simón, cuando quieras. Tanto Simón como Endeavor estaban por hacer un movimiento, pero no pudieron hacerlo, ya que hubo un estruendo en el lugar, después de un inmenso resplandor enceguecedor. Cuando la luz desapareció, todo el lugar estaba en ruinas, los oficiales que estaban afuera lograron sobrevivir, pero estaban muy preocupados por quienes estaban adentro. Naomasa. Esto es terrible, ¿qué provocó esto? Miren. Arriba. Todos posaron su vista hacia el cielo, lugar en el que estaba una persona volando. Esta persona tenía una apariencia extraña, vestía un traje blanco elegante, sus orejas eran algo grandes, su cabello era blanco, y portaba consigo una lanza dorada. Espero que All Might no la cuente. De entre los escombros, sale Izuku, estaba bien, solo uno que otro pequeño corte provocado por las piedras filosas. Comenzó a mirar a su alrededor, encontrándose con Simón, quien estaba muerto a causa del ataque. Izuku. TSK. Izuku. Izuku. Izuku volteó hacia la dirección de donde provino su nombre, entre los oficiales, estaba su padre. Izuku colocó su mano en su rostro, viendo que ya no tenía su antifaz, esto lo preocupó demasiado, estaba acabado, pero repentinamente, un poco lejos de él, se levanta de entre los escombros alguien más, era All Might, quien tenía el traje algo rasgado, se podía ver que estaba ayudando a moverse a Endeavor, quien estaba en una mala condición. Villano. Vaya, ¿qué tenemos aquí? No es nada más ni nada menos que el héroe número 1 All Might y el segundo de Endeavor, qué alegría que estén aquí. All Might. Villano, no te saldrás con la tuya, te detendré. Villano. Bueno, inténtalo si puedes. All Might ayudó a Endeavor a sentarse en el suelo, para luego dar un salto hacia el villano, lanzando un Texas Smash, pero para su sorpresa y la de todos, el ataque lo atravesó sin hacerle nada. All Might cayó al suelo, pero rápidamente tuvo que moverse para evadir un rayo que iba hacia él. Villano. Alguien como tú no podrá contra mí, mi Kirk no solo me permite generar cantidades ilimitadas de electricidad, sino que mi propio cuerpo está hecho de esta misma, jamás podrás tocarme. All Might. TSK. All Might lanza un Delaware Smash al aire, intentando dañarlo con la onda de choque, pero esto tampoco surtió efecto, pero en un momento, una llamada de fuego fue en dirección al villano, quien simplemente usó su lanza, moviéndola a gran velocidad para disipar el fuego. Endeavor. ¿Lo disipaste? ¿Significa que surte efecto contra ti? Villano. Entonces me encargaré primero de ti, juicio divino. Un torrente de electricidad cae del cielo. All Might se había lanzado para salvar a Endeavor, pero en ese momento, ambos héroes son amarrados. El responsable era Izuku, quien con su Gear Second activo, movió a ambos héroes fuera del rango de ataque, así los tres cayendo frente a los oficiales. Izuku. Yo me encargaré de él, mi Kirk es perfecto para hacerlo. All Might. ¿Pero qué dices, chico? Este es un villano peligroso. Izuku. Yo puedo con él. Usted no podrá dañarlo con sus puños, y Endeavor está herido, así que soy la última opción. Izashi. Izuku. Corriendo hacia él. Izuku. Después de hablaremos, papá. Izuku desaparece del lugar, el villano estaba por lanzar otro ataque, pero recibe un golpe directo en su estómago, lo que lo hace caer al suelo. Al levantarse, ve a Izuku frente a él. Villano. ¿Qué demonios fue eso? Izuku. Yo soy quien acabará contigo, ya que mi cuerpo es de goma. Villano. Goma. Izuku se lanza contra él, con un jet pistol atacando a la cara del villano, quien retrocede por el dolor. Por el enojo, decide actuar sin pensar. Villano. Rayo divino de 100.000 voltios. El ataque es lanzado, e impacta en Izuku, pero aún así, el villano recibe un golpe que lo lanza, mientras gira, hacia atrás, pero eso no quedó ahí, Izuku aparece sobre él antes de que cayera al suelo. Izuku. Lanza jet. Lanza el golpe con sus dos pies en posición de lanza, lo que lo estampa contra el suelo con una gran fuerza, para que luego Izuku se alejara del villano. Izuku.
Espero que, fuera de todo. Pero el villano, se levanta del suelo, estaba herido, pero aún podía luchar. Villano. Si tu cuerpo es de goma, entonces haré esto. El villano transmite su energía eléctrica a su lanza, haciendo que ésta comience a calentarse, para luego, lanzarla hacia Izuku, quien intenta esquivarla, casi lográndolo, la lanza pasa por enfrente de él, rozando levemente su pecho, generándole una terrible herida. Izuku. Ga. Izuku cae al suelo por el dolor generado por el ataque. All Might, viendo esto, decide el actuar, se lanza contra el villano, quien al ver esto, expresa una gran sonrisa. All Might lanza muchos golpes, pero ninguna causa efecto alguno, el villano trata de arremeter con sus rayos contra All Might, quien intenta esquivarlos todos. Mientras la lucha se daba, Hisashi acompañado de otros oficiales, corrieron hacia Izuku, quien se quejaba del dolor. Hisashi. Izuku. ¿Por qué rayos estás aquí? ¿Por qué eres un vigilante? Izuku. JGG, sorpresa. Hisashi. Esto no es un juego, joven, pudiste haber muerto. Izuku. Bueno, quería ser un héroe lo antes posible, tratando de levantarse. Hisashi. En este momento te enviaré a un hospital, después hablaré contigo, no solo como padre, sino como un oficial de la ley. Izuku. Ese sí, después hablamos eso, debo ayudar a All Might. Hisashi. ¿Qué? ¿Aún no entiendes que es peligroso? Izuku. He estado 3 años en esto, sé que es peligroso, pero sin mí, entonces no podrán, pero se ve interrumpido. Se escuchó un estruendo en el lugar, para luego ver caer a All Might al suelo, tenía una herida muy grave en el costado izquierdo de su abdomen, el causante fue el mismo villano de antes. Villano. Ganaré una muy grande fama al hacer esto, levantando su mano derecha al cielo. Pero en ese momento, aparece Izuku frente a él. Izuku. Jet Bazooka. El golpe con ambas manos es dado directo al estómago del villano, quien por la tremenda fuerza del ataque retrocede mientras arrastra los pies en el suelo, hasta detenerse a 3 metros de Izuku. Todos estaban viendo esto, el villano estaba temblando un poco, hasta que se recompuso, mostró una sonrisa extraña. Izuku, al ver esto, desactiva el Gear Second. Izuku. Eres muy resistente, tendré que usar eso, colocando su dedo pulgar en su boca. Gear, se ve interrumpido. El villano cae al suelo, mientras un pequeño charco de sangre se comienza a formar debajo de él. Antes de morir, el villano alcanzó a decir algo. Villano. Cuida de mi hija, Chisaki. Izuku, al ver esto, se relaja, había acabado con el villano. Ahora él se da la vuelta, para ayudar a All Might a levantarse. All Might. Gracias, chico. Izuku. No se preocupe, al menos hice esto antes de acabar en prisión o algo así. Pronto al lugar llegaron ambulancias, las cuales se llevaron a los héroes heridos ya Izuku, los oficiales se quedaron para sacar del lugar a los villanos de entre los escombros. Hisashi siguió a la ambulancia que estaba llevando a Izuku, había muchas cosas que hablar con él, por el momento, llamó a su esposa Inko, diciéndole que fuera al hospital, ella se preocupó pensando que su esposo estaría mal nuevamente, pero él le explicó que era sobre alguien más.